Para el tema de relación entre variables, el tema 5 del programa de curso, vamos a ver la relación entre variables cuantitativas. Cuando las variables son cuantitativas, yo puedo hacer una relación entre ellas y revisar si ellas, primero que todo, tienen relación entre sí o no. La relación es positiva o negativa, o la relación es fuerte o débil, mediante fórmulas que vamos a revisar en esta sección. Entonces, lo que vamos a ver sobre la relación entre variables cuantitativas es cómo se forma la ecuación de una recta a grandes rasgos. Además, cuál es el método que se utiliza normalmente para hacer esta ecuación de la recta. Y por último vamos a ver unos coeficientes para poder analizar esa relación. Entonces, cuando yo relacione dos variables que son cuantitativas, yo voy a utilizar alguno de estos métodos. Para crear la recta de ecuaciones, vamos a analizar o vamos a hacer el análisis mediante una regresión lineal simple. Es decir, vamos a crear una ecuación de una recta, una variable x y una variable y, x variable el eje x, y variable el eje y vamos a crear esa ecuación de regresión simple. Esa ecuación tiene varias funciones y una de las principales es poder hacer el pronóstico de una variable basada en la otra. Entonces, el método de regresión simple es un método que ayuda a pronosticar. En estadística 2 se ve con más profundidad algunos métodos de pronóstico y van a ver que van a retomar este tema de regresión simple. Además, como les mencioné anteriormente, las variables se pueden relacionar mediante los coeficientes. Estos coeficientes, así como cualquier otra fórmula que hemos visto en estadística, nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, dentro de ellos vamos a analizar el coeficiente de correlación. Las filminas tienen bastante información sobre el análisis de regresiones. Realmente nosotros lo que necesitamos en este momento es saber cómo crear la curva y si esta curva me ayuda a predecir o no. Y entonces son parte de los temas que vamos a ver ahorita. Ustedes acá, mediante un gráfico, se pueden dar cuenta si hay relación o no de una variable o de dos variables. Vean que estos gráficos que estamos viendo acá son gráficos de dispersión, como ya los habíamos visto en la parte de gráficos. El gráfico de dispersión, entonces, me ayuda a hacer la relación entre variables, como la habíamos visto en su momento, nada más que no lo hemos aplicado. Ya aquí lo vamos a aplicar. ¿Qué sucede, por ejemplo, en este diagrama de dispersión? El primero que tenemos a la izquierda. Si nosotros tenemos y analizamos nuestras dos variables, hacemos la dispersión de esas dos variables y sucede algo como esto, es decir, los puntos se forman de esta manera, entonces estamos diciendo que la relación de esas dos variables es positiva. ¿Cómo sé que es positiva? Porque hay una línea ascendente acá. Esta línea de tendencia no está en los gráficos de dispersión. Se crea para recrear y observar bien si hay una relación positiva o negativa, si hay un crecimiento o decrecimiento de las dos variables.
Entonces, esto indica que es positiva, pero también hay algo muy importante que indica este gráfico. Y es que estos puntos, entre más cercanos estén a esta línea de tendencia, entonces estamos hablando que la relación es fuerte, entre más cercanos estén a esta línea de tendencia. Si, por el contrario, los puntos están muy alejados a la línea de tendencia, entonces ya empezamos a ver que la relación se hace cada vez más débil. Esto es un análisis gráfico de si la relación es fuerte o débil entre las dos variables. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Para qué me sirve saber si la relación es fuerte o débil? Si yo sé que una variable contra otra tienen una relación fuerte, significa que si yo modifico una de esas variables, la otra también se me va a modificar en la misma proporción. Mientras que si yo sé que una variable X y Y tienen una relación débil entre ellas, significa que tal vez una se va a modificar, pero la otra no se va a modificar en la misma proporción que la otra. Es decir, no va a existir esa fuerza entre ellas dos que me permita concluir o interpretar que las dos variables, si yo toco a una, la otra se va a mover también. Entonces es muy importante, además de saber si es positiva o negativa, es saber la fuerza que acabamos de decir. Entonces, entre más unidos estén a la línea de tendencia, más fuerte es. Otro asunto importante acá es que la relación positiva me está indicando que conforme sube la X, sube la Y. Y si lo vamos viendo en los puntos, realmente es así. Vean que sube X. Si sube X, subió Y también. Si sube X, en cada punto subió Y también. ¿Verdad? Es como que yo vaya analizando cada punto en X y en Y. Y vean que hay un crecimiento. Entonces, esta relación positiva indica crecimiento de las dos variables. Vean lo que les estaba mencionando sobre la relación fuerte. Entre más cercanos están a la línea de tendencia, más fuerte es. Véanlo acá. Esta es una relación perfecta. ¿Qué significa eso? Que se mueve una en una proporción y la otra se va a mover en la misma proporción, porque los puntos están sobre la línea de tendencia. Hay muy pocas relaciones perfectas. La mayoría de veces nos vamos a encontrar un gráfico de dispersión de esta manera y todavía con mayor dispersión. Vean que también la dispersión es sinónimo de variabilidad. Cuando vimos el tema de variabilidad lo indicamos. Entonces, entre más separados estén los puntos, mayor dispersión hay entre las variables. Es decir, hay mayor variabilidad entre ellas. Por esta razón es que se indica que la relación entre ellas es muy débil o más débil. Ahora, ¿qué pasa si más bien los puntos van descendiendo? Como sucede en el siguiente gráfico. Vean acá abajo, hay una relación lineal negativa. ¿Por qué? Porque donde yo hago la línea de tendencia, veo que los puntos más bien descienden. ¿Qué significa una relación negativa? Que si sube X, baja Y. Vean, en cada punto, si nosotros lo hacemos en el gráfico, vemos que X está pequeñita, va a Y. Vean aquí qué pasa con este punto. X sube y Y baja. Y entonces, por esta razón, hablamos de que la relación es negativa. ¿Y qué significa que es negativa? Que si sube Y, baja X. O por el contrario, si sube X, baja Y.
Y además de eso, también podemos observar que los puntos están bastante cercanos a la línea de tendencia. No es una relación perfecta como la del gráfico de la par, que si hay perfección, es decir, significa que las dos se mueven en una magnitud igual. Mientras que acá van a tener van a ser menos fuertes. De igual forma, podemos hablar que hay fuerza, los puntos están bastante cercanos a la línea de tendencia. ¿Cómo vamos distinguiendo estos gráficos? Realmente con la práctica. Conforme ustedes van haciendo gráficos de dispersión, se van a dar cuenta cuáles son débiles, cuáles son fuertes. Porque recuerden que esta es una técnica, el diagrama de dispersión, pero realmente vamos a ir a ver la otra técnica, que son las fórmulas. Ya con las fórmulas, ustedes se cercioran que efectivamente estos 3 puntos sobre la relación entre variables existe o no. ¿Cuáles son los 3 puntos? Si hay relación, si la relación es fuerte o débil, o si la relación es positiva o negativa. Algo muy importante es que si nosotros hacemos un gráfico de dispersión y revisamos que los datos se comportan en forma horizontal, como está sucediendo en el último gráfico de la izquierda, entonces ahí podemos concluir que no hay relación entre las dos variables. Y el coeficiente de correlación, que ahorita vamos a ver, no lo va a confirmar. En este punto no hay relación entre variables, es decir, yo no puedo ir a pronosticar una basada en la otra. ¿Para qué me funcionó la relación entre variables? Para saber si puedo ir a pronosticar a una respecto a la otra. Vean que las dos variables son distintas, pero sabiendo yo que hay una relación fuerte, entonces yo puedo ir a hacer un pronóstico de una basada en la otra. ¿Mediante qué? Mediante una ecuación. Y esa ecuación se llama la regresión lineal. Todos los gráficos que están a la izquierda de esta filmina indica que hay relaciones lineales. Estos son regresiones lineales. Mientras que a la derecha ustedes van a encontrar algunos gráficos que no siguen una línea. Y por ejemplo tenemos una curvilínea positiva o negativa y tenemos por ahí una relación curvilínea. Resulta que estos 3 tipos de gráficos son algunos ejemplos de relaciones que no son lineales y se salen del tema de este curso. Nosotros estamos viendo relaciones lineales entre variables. Entonces, si en algún momento hacen un gráfico ISA y obtienen algo como estos 3, entonces ya no pueden hacer un análisis de regresión lineal porque las variables no se comportan de manera lineal. Lo que viene por acá son las formas en que se obtiene una curva de regresión lineal. Realmente lo que interesa es que ustedes sepan que vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados para obtenerla. El método de mínimos cuadrados tiene sus fórmulas y en algún momento sé que tuvieron que haberla visto. Realmente no voy a profundizar en ese tema porque lo que más me interesa es que podamos hacerla mediante Excel y podamos analizarla. Ok, esta es una recta, una ecuación de una recta. Y es igual a A más BX. X y Y son las variables que estamos relacionando. La variable X, la variable Y. A y B son 2 números que se van a obtener a partir de los datos que yo les doy. Podemos hacerlo por el método a pie. Digo yo siempre que es el método de ecuación por medio de una fórmula, pero realmente nosotros no nos vamos a enfocar a obtenerlo de esta manera. En estadística 2, entonces van a trabajar un poco más con estas fórmulas.
Por el momento, realmente lo que necesitamos es saber cómo se obtiene mediante el Excel, que es lo que ahorita vamos a ir a trabajar. Yo puedo ir a obtener un análisis de variabilidad del pronóstico que yo haga de la regresión, de los datos que yo pueda obtener de la regresión, puedo ir a ver qué tanta variabilidad tienen respecto al dato original. Y eso es esta fórmula, que realmente vamos a verla por ahí en algún ejemplo más adelante. Ahora sí, cuando yo obtengo la ecuación, yo con esa ecuación que hice por medio del método de mínimos cuadrados, puedo pronosticar, pero antes de pronosticar, yo tengo que cerciorarme que realmente la curva sirva para pronosticar. Entonces, existe el primer método, que es obtener el análisis de correlación, y el otro, que es el análisis de determinación. Son dos coeficientes que vamos a obtener tanto para saber si la curva de regresión lineal que acabamos de crear sirve para pronosticar, como también para ver cómo se comporta la relación entre las dos variables. Entonces, parte de lo que veníamos analizando con los gráficos de dispersión son estos tres aspectos que vienen aquí. Y yo les decía que además del gráfico de dispersión, podemos obtener unas fórmulas para poder analizarlo. Bueno, la fórmula principal para analizar esa relación entre variables se llama coeficiente de correlación. Y el coeficiente de correlación, representado con una R, me analiza si existe o no una relación entre las variables, qué tipo de dirección positiva o negativa tiene esas dos variables y el grado de intensidad, si es fuerte o débil. Y entonces, el coeficiente de correlación es un valor que va entre 1 y menos 1, donde menos 1 indica una relación perfecta. ¿Se acuerdan del gráfico que acabamos de ver? Donde todos los puntos están sobre la línea de tendencia. Eso es una relación perfecta, negativa. Y cuando yo obtengo el coeficiente de correlación, este coeficiente me va a dar menos 1. Entonces, menos 1 es un coeficiente de correlación que indica que las dos variables tienen una relación perfecta y además indica que es muy fuerte. Es muy fuerte, la relación es perfecta. Entonces, recuerden que perfecta significa que si la variable X se mueve, Y se va a mover en la misma proporción que se movió X, porque son iguales prácticamente, a pesar de que son dos variables distintas las que se están analizando. ¿Qué pasa con el R igual a 1, positivo? También es una relación perfecta, nada más que está al otro lado de la curva. Es decir, si el menos 1 significa que es negativa la relación entre las variables, el 1 positivo es que es positiva. Y de igual forma indica que es perfecta. Nada más que es positiva. ¿Qué pasa si, además de esos dos extremos que tengo de la correlación, tengo el 0? El 0 indica que no hay relación entre las variables. Entonces, es el gráfico, el último gráfico que vimos de regresiones lineales, en donde
Si se comportan de manera horizontal, indica que no hay relación entre las variables. Y esta es la fórmula para obtener el coeficiente de correlación, que tampoco la vamos a utilizar en fórmula, la vamos a usar solamente mediante el Excel. Si esta fórmula entonces es la que me va a dar un valor entre -1 y 1, y mediante este valor yo puedo analizar el tipo de relación que tienen las dos variables. El R entre más se acerca al 0, indica que la relación es más débil. El R entre más se aleja del 0 y se va acercando a los valores de 1 y -1, entonces indica que la relación es más fuerte. Recuerden que la perfección, los valores más fuertes del coeficiente de correlación son 1 y -1. Los dos en la misma intensidad de fuerza. La diferencia de estos dos coeficientes es simplemente que uno tiene una relación negativa, es decir, cuando X baja, Y sube. O al contrario, cuando X sube, Y baja. Eso es una relación negativa. Son inversamente proporcionales. Mientras que el 1 positivo indica una relación positiva, y eso dice que si X sube, Y sube. Y por lo tanto, el signo es positivo. Pero las dos R's, tanto -1 como 1, son relaciones perfectas y son relaciones muy fuertes. Y también existe el coeficiente de determinación. Y el coeficiente de determinación es la fórmula y la forma en que yo me doy cuenta si mi ecuación de regresión lineal que acabo de crear por medio del método de mínimos cuadrados sirve o funciona para pronosticar. Este R también o más bien es un valor que está entre 0 y 1. Y entre más cercano está al 1, significa que mucho más, la ecuación de regresión lineal es mucho mejor para la predicción. Entonces, de las filminas, ustedes vieron que básicamente los conceptos son los que tienen que tener muy claros. Para eso también tienen el libro, el capítulo 13, en donde van a poder repasar estos conceptos muy importantes para poder hacer ya ahora sí el análisis estadístico. Vamos a trabajar con un archivo de bancos 1.3 y acá vamos a hacer algunos ejercicios para poder analizar lo que acabamos de ver. Entonces, voy a ver primero este punto 1. ¿Cómo es la relación de la variable años respecto a la variable servicios? Acabamos de ver la relación entre dos variables que son cuantitativas. Por lo tanto, así vamos a iniciar esta práctica con las dos variables cuantitativas del estudio. Acá tenemos que la variable años es cuantitativa y la variable servicios también, porque son la cantidad de servicios que utiliza el cliente. Tenemos dos variables que son cualitativas, que es la tarjeta de débito, el débito que dice acá, y si realiza transacciones por internet, que aquí dice internet. Entonces vamos a trabajar con las dos variables cuantitativas por el momento. Y entonces me están preguntando que cuál es la relación entre esas dos variables. Entonces lo primero que vamos a hacer para analizar la relación es el gráfico de dispersión. Entonces
Vamos a hacer el gráfico de dispersión. Y tomamos la variable años contra variable servicio. Aquí hay algo muy importante. Vean que yo puse acá en el enunciado la relación de la variable años respecto a los servicios. Recuerden que este respecto a, como número relativo, me está indicando que hay una relación de años contra servicios. ¿Sí? Años contra servicios. Como lo que voy a hacer es una relación entre ellas, entonces Excel necesita que años esté de primera y servicios de segunda. ¿Por qué? Porque él toma como primera columna a X. Entonces X en este caso va a ser años. Y como segunda columna van a ser los servicios. Si ustedes lo hacen al revés, es decir, si esta variable servicios estuviera de primera acá, entonces primero está servicios y luego años, lo que sucede es que hacen una relación acá inversa. En lugar de años contra servicios, van a ser servicios contra años y la relación es distinta. Entonces, tienen que primero colocar la variable X contra Y dependiendo de qué les estoy preguntando. Entonces, en este caso, voy a ir a tomar años contra servicios y voy a ir a hacer un gráfico de dispersión. Bueno, este gráfico de dispersión se ve bastante extraño. Y aquí hay un asunto con estas dos variables, que eso es lo que vamos a ver aquí. Recuerden que siempre deben de colocar toda la información importante del gráfico, en donde el eje X va a ser la variable años y el eje Y va a ser la cantidad de servicios utilizados. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer una relación entre cantidad de servicios, vamos a ver, años de ser cliente del banco respecto a cantidad de servicios utilizados. ¿Ok? Y entonces acá, si uno lo observa, hay algo muy extraño con estos datos de 4. El resto de datos se ven relativamente normales. Vamos a hacer algo para obtener la línea de tendencia. Vamos a irnos al más y decimos acá abajito, dice línea de tendencia. Entonces voy a obtener por aquí la línea de tendencia. Vean que la mayoría de la línea de tendencia me la puso en el dato 4. ¿Y qué significa esto del dato 4? Si ustedes se van a la variable servicios, vean que la variable servicios tiene muchos datos en 4. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes, de hecho son 76 clientes, y creo que por aquí hay otras, 77, 78 clientes que tienen o que utilizan 4 servicios del banco. Entonces, ya esto me crea un problema acá para poder analizar la relación. El resto acá, vean que si yo trato de trazar una línea de tendencia alrededor de esta, se observa que son relativamente o van tendiendo al crecimiento. ¿Ok? Aquí estoy haciendo como una línea de tendencia, una línea central entre estos puntos. Eliminando estos 4 que están aquí. O dejándolos a un lado. Tal vez no eliminándolos, pero dejándolos a un lado. Para más o menos ver qué tendencia tendrá, qué tipo de relación será.
Visualmente es muy difícil analizar un gráfico así. Entonces, lo que deberíamos de hacer es ir a obtener el coeficiente de correlación para tener seguridad de cómo se está comportando la relación entre ellos dos. Entonces, el primer método siempre va a ser hacer el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión a veces se lee muy fácil, a veces cuesta más leerlo, como en este caso, y entonces podemos irnos a hacer el coeficiente de correlación para confirmar datos. Coeficiente de correlación. Si la lectura del diagrama es muy buena, de igual forma se debe calcular el coeficiente de correlación. Este ya me va a decir realmente cómo es la relación entre las dos variables que estoy analizando. Entonces, el coeficiente de correlación, recuerden que existe una fórmula bastante grande para poderlo obtener. No lo vamos a utilizar por medio de esa fórmula, vamos a hacerlo mediante el Excel. Y en el Excel ustedes van a encontrar un coeficiente o una fórmula que se llama COEF de Correl. Es la primera que está ahí. Y entonces, el coeficiente de correlación pide dos matrices. Es decir, pide las bases de datos. Si vamos a buscar, vean donde dice matriz 1, matriz 2. Pide las bases de datos. Matriz 1, X, matriz 2, Y. Y entonces nos vamos a ir a buscar la base de datos y vamos a decirle que la variable X es años. Entonces voy a obtener todo años ahí. Y la variable Y son la cantidad de servicios. ¿Sí? Y le decimos aceptar. ¿Y qué pasó aquí? Me está diciendo, primero que todo, vamos a dejarlo a 4 decimales. Vamos a hacerlo mucho más preciso. Entonces, ¿qué me está diciendo este coeficiente? Así como está, me está diciendo algo muy importante. Vean que esto es prácticamente cero. Si este valor totalmente lo pongo en dato entero, dice que 0. Y se acuerdan qué pasaba con un coeficiente de 0. La relación no existe. Entonces el primero, no existe relación entre las variables saldo y cantidad de servicios. Vean que si yo lo dejo a 4 decimales, yo podría decir que la relación es negativa, pero es muy, muy débil. Prácticamente no existe. Entonces, por eso, de una vez, una relación como esta, en donde ya tengo 2 ceros detrás de la coma, ya estamos indicando que no hay relación entre las dos variables. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Esta es la interpretación, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene que no tengan relación las dos variables? Hay una implicación muy fuerte. No se pueden predecir las variables. No se puede predecir la variable años basada en la variable cantidad de servicios. Ni se puede predecir la cantidad de servicios basada en la variable años. Y si no se puede predecir las dos variables, entonces no se podría hacer la curva de ecuación lineal. Vamos a construirla en este caso solamente para ver el procedimiento de construcción. Ok, entonces, como llegamos a que no existe relación entre las dos variables, no interpretamos las otras dos. Entonces recuerden que las otras dos dicen o indican que
la relación es fuerte o débil, esa es una de las interpretaciones. Y la otra es si la relación es negativa o positiva. En este caso, entonces, si lo hubiéramos analizado a 4 decimales como está aquí, entonces diríamos que, vamos a poner aquí, si hubiéramos analizado que este es un R de 0, ¿ok? Y si analizamos la otra interpretación, es que la relación entre las variables es muy débil. Y además de eso, la relación entre las variables es negativa. Si lo hubiéramos dejado estos 4 decimales, de repente podemos decir esto y está bien también. Pero prácticamente, como les decía anteriormente, yo esto ya le elimino los decimales, lo pongo entero y me voy a dar cuenta que no hay relación entre las variables. Ahora, indiqué que si sucede esto, ya sea el caso de que no haya relación o que la relación es muy débil, ya con solo el hecho de que la relación sea muy débil, ya yo no debería predecir esas dos variables basadas en la ecuación de regresión lineal. Pero muchas veces se obtiene la ecuación simplemente para conocer qué relación existía entre ellas en cuanto a la linealidad. Entonces vamos a obtener la ecuación de regresión lineal. Les indicaba que no lo vamos a hacer mediante las fórmulas que ustedes tienen en las piscinas, sino que lo vamos a hacer mediante el Excel. Y entonces en el Excel el procedimiento es el siguiente. Nos vamos a ir al gráfico. Y el gráfico en el más, donde decía línea de tendencia, voy a darle la cejilla opciones. Esta que viene acá. Y ahí acá hay varias líneas de tendencia. Vean que de hecho la que está por default es la lineal, pero podríamos hacer una línea de tendencia exponencial, la extrapolar lineal o un promedio móvil. Vean que todas son distintas. Estas todavía no se van a ver, no las van a ver ustedes, solamente la lineal. Y vamos a irnos a más opciones. Vean que eso es nada más. Nos vamos a más opciones. Aquí están las líneas, aquí hay, de hecho hay otras, logarítmica, polinómica, la potencial. Y yo lo que quiero es que en las opciones de línea de tendencia, en este gráfico, nos vamos al puro final y vamos a encontrar presentar ecuación de gráfico. Entonces quiero que me marquen presentar ecuación de gráfico y también que me marquen presentar el valor del R cuadrado. Vamos a ver quién era ese R cuadrado. Y listo. Y vamos a ver el gráfico de dispersión, o con el gráfico de dispersión yo obtuve la curva de regresión lineal. ¿Cuál es la curva de regresión lineal? Dice que y es igual a menos 0,0005x más 4,0724. Y me está diciendo que el coeficiente de determinación R cuadrado es de 0,405. Vamos a ver eso. Entonces, la ecuación de regresión lineal, ¿cuál es? Dice que y es igual a este valor que está aquí. Es decir, si yo pudiera hacer predicción de
una variable, que en este caso sería, yo podría predecir a Y basado en X o a X basado en Y. Con solo tener una de ellas dos, yo ya puedo predecir la otra, ¿verdad? ¿Cómo hago la predicción? Si yo quisiera pronosticar Y, recuerden que Y son la cantidad de servicios, yo le doy un valor a X y digo, ¿y qué tal si, o qué sucede si X, la cantidad de años, es igual a 50? ¿Qué pasa con Y? ¿Sí? Entonces, esto es para predecir. ¿Cómo predigo? Bueno, sustituyo un valor. Yo tendría que darles un valor, que es este caso, esta predicción de X, y basado en ella, ustedes obtienen Y. Y dicen, Y sería igual entonces a ¿qué? Bueno, a la fórmula que viene ahí, menos 0,0005 multiplicado por ese valor de X que me dieron, y le sumo 4,0724. Entonces, como es tan pequeñito, ¿verdad? Prácticamente no me cambió el valor de Y. Dice que entonces el valor de Y sería de 4,05. Recuerden que Y es la cantidad de servicios. Es decir, si yo pudiera predecir, recuerden que en este caso no puedo predecir porque mi R me está indicando que la relación o es muy débil o prácticamente no hay relación. Pero estamos haciendo el ejercicio para que ustedes observen. Entonces, obtenemos la ecuación de regresión lineal y yo quiero ir a predecir porque es el fin principal de la ecuación. Yo les doy un valor, esto es un valor dado, esto es un valor dado, un valor que yo les tengo que dar para que ustedes puedan hacer la predicción de la otra variable. Y entonces, sabiendo que X es 50, Y va a ser igual a 4,05. ¿Qué significa? Que si yo tengo 50 años de estar en el banco, que está dentro de estos datos que yo tengo acá, de igual forma, el cliente va a necesitar 4 servicios. Es información importante, de hecho no tiene, no está tan descabellada la conclusión porque recuerden que la mayoría de clientes aquí utilizan solamente 4 servicios en el banco. Bueno, de igual forma dice que aunque tenga 50 años de estar en el banco, de igual forma va a requerir solo 4 servicios. Eso es lo que estoy haciendo, una predicción de un valor basado en un valor dado, en un dato que yo les tengo que dar. De esta forma yo puedo hacer una predicción. Entonces, ya saben, ese es el fin de la ecuación de regresión lineal, predecir. Pero para saber que yo puedo predecir, yo tengo que obtener otros valores antes. Dentro de esos valores está el coeficiente de correlación y asegurarme que este coeficiente tenga la fuerza suficiente, que me diga que las dos variables son fuertes, su relación son fuertes y yo pueda decir, ok, entonces yo tomo años y predigo a la cantidad de servicios que se requieren. Si no es así, no se podría predecir. Esta es la forma de predecir. Además de este coeficiente de correlación para poder predecir, yo necesito otro coeficiente que se llama coeficiente de determinación. Y el coeficiente de determinación se representa con un R cuadrado. Precisamente es el R cuadrado que nosotros acabamos de obtener aquí. Dice que el R cuadrado es de 1 por 10 a la menos 5. Es decir, es muy pequeño. Recuerden en la teoría que el R cuadrado, coeficiente de determinación, es un valor entre 0 y 1. Entre más cercano esté del 0, indica que menos puedo utilizar la curva para predecir. Si mi R cuadrado es 0, la curva del todo no se puede utilizar para predecir. Tiene problemas. Y precisamente lo que nos está pasando aquí. Esa es una forma de obtenerlo mediante el gráfico de dispersión. Recuerden que nosotros ahí marcamos la opción de obtener el coeficiente. Pero también Excel tiene la fórmula. Y entonces esa es la que voy a utilizar acá.
También de igual forma vamos a buscarla como coeficiente, pero dice coeficiente punto R cuadrado. Y ese es el coeficiente de determinación. Vean que esta me pide exclusivamente primero a Y y luego a X. Entonces vamos a decirle la matriz primero Y, que era la cantidad de servicios, y posteriormente vamos a darle a X. Y entonces vamos a obtener el mismo valor que nos dio el gráfico de dispersión. Aquí lo puedo poner de manera de número para que ya ahora sí pueda obtener, no en general, sino en número, para que no esté en notación científica. Y vamos ahora sí, vamos a ponerle un poquito de decimales para que vean el coeficiente de determinación que es. Ahí arriba decía a la menos 5, efectivamente hay 4 ceros después de la coma, y entonces es 0,00001424. Que si yo esto lo redondeo, normalmente en un examen de estos yo les digo que redondeen a 4 decimales. Si redondean ya a 4 decimales, este valor es 0. Esto es aproximadamente 0. Y si es aproximadamente 0, acabo de indicar que si mi coeficiente de determinación es 0 o cercano a 0, o entre más cercano a 0, decimos que no se puede utilizar la curva. Entonces, vamos a poner, no se puede utilizar la curva de regresión lineal para predecir. Y básicamente lo que hice yo aquí no se pudo haber hecho, ¿verdad? Esto fue un ejemplo nada más de cómo predecir, pero realmente esto no se puede hacer. No puedo predecir a Y basado en X ni a X basado en Y, porque simplemente esta curva no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no hay relación entre las dos variables. Entonces, desde el diagrama de dispersión vimos esta anormalidad. Además de eso, el coeficiente de correlación no lo confirmó. Está indicando que esta relación está muy débil, muy débil. Prácticamente no hay relación, podríamos hasta interpretar. Y por lo tanto, al obtener el coeficiente de determinación, efectivamente estoy viendo que es prácticamente 0, lo que indica que no se puede predecir esta curva. ¿Qué pasa si necesito predecir estas dos variables? Entonces tengo que utilizar alguna otra técnica de predicción. ¿Qué es lo que van a ver en el último tema de estadística 2? El próximo semestre. Entonces, este es el tema de relación entre variables. Y la relación entre estas dos variables son relaciones de datos o variables cuantitativas. Si ustedes necesitan hacer una relación entre variables y una de las variables o las dos variables son cualitativas, ya no podríamos utilizar esta técnica. Muchas veces lo que se hace para poder utilizar regresión lineal es convertir la variable cualitativa a cuantitativa, precisamente como la tenemos aquí. Entonces, nosotros podríamos hacer algún tipo de predicción y podríamos utilizar un diagrama de dispersión basado en estas dos variables que están con datos numéricos. Realmente no es muy recomendado porque si, por ejemplo, en este caso que tenemos sí o no, tenemos ceros y unos, nada más. Entonces, el diagrama de dispersión nos va a quedar muy extraño y la forma de interpretar va a ser otra. Entonces, por lo menos utilizando el Excel, no se recomienda hacer un análisis de regresión
con variables que son cualitativas que se transformaron, como en este caso, ¿verdad? Se transformó el 100 en 1 y 1 en un 0. Porque puede darnos problemas a la hora de hacer el análisis. Hay otro software más poderoso estadísticamente en donde se puede utilizar esta técnica y funciona bastante bien. Hasta aquí entonces la relación entre variables cuantitativas.